Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a otra sesión de nuestro ciclo en la minería como motor del desarrollo. Hoy con un importante invitado, José Miguel Benavente, vicepresidente ejecutivo de Corfo, ingeniero civil de la Católica Valparaíso, porteño, metropolitano por adopción. Así que muy bienvenido, José Miguel, gracias por tu asistencia. Un hombre de la casa, don Marcos Lima, ex presidente ejecutivo de Codelco, profesor del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile y del Departamento de Ingeniería de Minería de la Universidad Católica, director de empresa, socio de CIR Consultores y una persona ampliamente conocida en el medio minero. ¿Verdad? Y finalmente, y no por eso menos importante, querido colega, profesor de la Cátedra de Derecho de Minería de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, don Cristian Cuincio, profesor de legislación minera en el MBA Industria Minera de Ingeniería Industrial de la misma universidad y de electromovilidad, con la Escuela de Química y Farmacia de la Universidad Católica. Muy diversificado en materia de la oferta académica de don Cristian. Fue miembro de la comisión designada por la presidenta Bachelet el año 2014 para proponer una política nacional de litio y tiene estudios de posgrado en la Fletcher School, Tufts University Boston y de tributación en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. Soy fundador de la firma Quincy Abogado, especializada en asesoría en materias relacionadas con recursos naturales, y ha sido consultor de compañías mineras en Chile y en el extranjero. Fue consejero jurídico de Feldoch Corporation, de Freeport McMoRan y de Codelco, centro de arbitraje y mediación de la Cámara de Comercio. O sea, con ese currículo, larga presentación. Sí, una larga presentación, muy merecida por lo demás, y muy a propósito del tema hoy día, que es el tema del litio, justamente, para lo cual hemos invitado a José Miguel Benavente, que Corfo es el principal poseedor de concesiones mineras en el depósito probablemente más grande del mundo en materia de nitrato y de litio, sobre todo, ¿no es cierto?, que es el Salar de Atacama, y que tiene importantes contratos con dos empresas, Albemarle y SQM, para la explotación de ese salar. Así que, José Miguel, entendemos que tienes una presentación que nos vas a poder compartir y encantado de poder recibirte en nuestra casa. Este es nuestro salón de los presidentes de Sonami. Estamos cumpliendo este año 140 años de existencia, así que muy bienvenido y muy a propósito, digamos, para, junto con evaluar nuestra historia, discutir temas de futuro como es precisamente este. Súper, no, muchas gracias por la invitación. Y Marco, también muchas gracias por la oportunidad y bueno, y aquellos que están conectados. La idea un poco es contarles un poco algo de la Estrategia Nacional Litio. Tengo como 4 o 5 presentaciones, slides en el fondo. Y más bien en función de las preguntas que ustedes manifiesten, podemos ahondar en algunos de los temas que creo que puede ser útil en función, ¿no es cierto?, ya que ha pasado un tiempo desde que se hizo el lanzamiento de la estrategia. Entonces, no sé si está ahí. Lo primero que diría es en esta, con respecto a la estrategia, que es una estrategia, no es un plan. ¿Y qué quiero decir con esto? De que cuando una estrategia lo que uno hace es entrar como lineamientos, como orientaciones, hacia dónde uno quiere moverse, ¿no? Mientras que el plan de alguna manera está como bien definido cada uno de los hitos, ¿no? Entonces, lo que está definido en este documento que está asociado a la estrategia justamente es hacia dónde qué es lo que queremos hacer, cómo queremos movernos, pero obviamente el trazado específico de cada uno de los está completamente definido de antemano. Hay cosas relativamente ya hechas y consensuadas, y hay otras obviamente espacios que van a ir dependiendo de la evolución del tiempo, y probablemente algunas de ellas van a trascender esta administración, obviamente por los tiempos que tenemos. No sé si se puede pasar a la siguiente slides.
Estado, yo creo que vamos a tener. Entonces, todo un tema de contexto, pues, y es lo que se leí, yo creo que es bien importante. Muchas gracias, muy amable. Genial. Primero que nada, hoy el litio se ha convertido, como dice ahí, un mineral de alto valor estratégico. Estamos viviendo una situación bastante particular en el mundo con respecto, ¿no es cierto?, al tema del cambio climático y los esfuerzos que uno puede hacer, ¿no es cierto?, para tratar de una manera mejorarlo, y otro, como digamos, ¿no?, a este cambio climático. Y Chile tiene una ventaja increíble porque tiene la producción de tres elementos que son centrales en este proceso de transición energética. Uno es hidrógeno verde, otro obviamente el litio y el otro el cobre. Entonces, igualmente el litio y sus precios dan cuenta un poco de esto, ¿no? Sobre todo lo reciente, se está transformando, ya se ha transformado como un elemento central, un mineral en este caso, como un valor estratégico en este proceso, ¿no? Esto es bien importante decir que temas de que el litio, digamos así, el litio, hablamos un poco del litio hace unos 15 años atrás, y la comisión del litio que tenía unos años atrás, bueno, ahí empezó como a tomar fuerza, pero probablemente muchos, y lo recordarán, no solamente SQM era una empresa, sino estaba dedicada principalmente a producir era lo principal, lo que más era en ese momento lo que salía del salar, lo que era más relevante. Pero esto es una salmuera, ¿no?, que está compuesta por muchos elementos metálicos y no metálicos. Y también quisiera hacer un punto con respecto a esto, que después más adelante lo podemos desarrollar, es en realidad es lo que también está en la Estrategia Nacional del Litio, un tema muy clave, y el tsunami en esto le va a sonar como menos evidente, es que en general en Chile conocemos mucho de la minería tradicional, de lo que se saca, por ejemplo, tras del cobre y sus subproductos, pero sabemos poco de minería de salares. Y en el mundo se sabe poco de minería de salares porque no hay muchos salares que se exploten como la parte minera. De hecho, los tres grandes salares donde podríamos hacer minería de salares son precisamente en Bolivia, en Chile y Argentina. Hay algunos, obviamente, en Canadá, otros en Australia, pero la minería de salares posee ciertas características productivas evidentes que son distintas a la minería tradicional, de las cuales sabemos poco, salvo las dos empresas que están en el Cerro de Atacama, por decirlo en términos más o menos, ¿no?, y lo que se está desarrollando ahora en Argentina, y lo poco que se ha avanzado quizás en el caso de Bolivia. Y esto lo quisiera traer a colación porque justamente hoy día estamos viviendo un boom muy asociado al litio. Pero todos sabemos que la salmuera que sale de los salares tiene mucho potasio, sodio en general. Pero tenemos, no sé, magnesio, hay boro, hay, no sé, hay un conjunto de otros elementos allá que quién sabe cómo son las vicisitudes del mundo, ¿no es cierto?, como ocurrió en el litio hoy día, en 20 años más, es importante otros elementos que estén dentro, ¿no es cierto?, de la como configuración que tiene, ¿no es cierto?, la salmuera, que son obviamente distintas dependiendo de cada uno de los salarios. Ahí también lo menciona, que Chile posee una de las principales reservas mundiales concentradas en el Salar de Atacama. Para ser bien franco, de alguna manera, el único lugar donde se saca litio en este momento en Chile es el Salar de Atacama, como mencionamos, ¿no? Y además tiene ciertas características envidiables, por decirlo de una manera, no solamente por su extensión, sino también por su concentración. Tiene algo así en promedio 2.000 partes por millón, en el fondo, que es muy por encima de lo que el por ejemplo, salares como Maricunga u otro que tiene quizás 1.000, 1.200, y otros salarios incluso en Argentina, que tiene incluso números bajos 1.000. Esto es bien importante porque en el fondo es el equivalente como a la ley del cobre, ¿no? En el fondo aquí tenemos quizás el sueño de la corona de extensión, cantidad de concentración de litio, en fin. Y otro tema bien importante que sale ahí, que obviamente ha estado en la palestra, es que hoy día tenemos una gran demanda mundial y esto se ha generado con precios tremendamente altos, sobre todo en el año pasado, que llegó a precios spot casi $80 la tonelada de carbonato de litio equivalente, que es la más tradicional de medir esto, que esto es una oportunidad de desarrollo para Chile en varias dimensiones que más adelante podemos discutir y algunas voy a mencionar, pero también entender de que esto es un boom, un ciclo, en el cual nadie garantiza que esto se mantenga en el tiempo. De hecho, los precios han ido bajando en promedio este año, y nuestras proyecciones de largo plazo son que potencialmente, ¿no es cierto?, alrededor de los $20 de carbonato de litio equivalente son números razonables, porque obviamente van a haber sustituciones, van a haber el uso de litio en la batería, ¿no es cierto?, de circular, en fin.
Entonces, hoy día tenemos un precio más o menos alto, hay una oportunidad que hay que aprovechar, y eso creo que está bien importante. Y un comentario que muchas veces nos ha llegado de que quizás estamos un poquito atrasados con respecto. Entonces, vamos a ver, les voy a contar cómo estamos dando cuenta de aprovechar esta oportunidad que está ocurriendo actualmente. Y por lo tanto, el contexto es que esta estrategia tiene este sentido de urgencia para atender y dar cuenta un poco de esta oportunidad que se nos está abriendo asociada a un precio alto, pero también una mirada a largo plazo en el sentido de cómo podemos generar encadenamiento productivo, cómo podemos aprender a minería desalada. Que hoy día el litio lleva la parte fuerte, pero eso no necesariamente va a ser así en el futuro. Y un tema muy importante para nosotros, obviamente como administración, el tema medioambiental asociado a la producción y que sobre todo las tecnologías actuales, que de esto tiene un entrenamiento muy fuerte que vamos a conversar. Y otro tema muy relevante, ¿no es cierto?, de que hay comunidades milenarias que están bien vividas, con prácticas, y hay patrimonio material e inmaterial que está asociado, ¿no es cierto?, comunidades que están alrededor de la Atacama, y en otros salares, por ejemplo, la Coya, ¿no es cierto?, en la región asociada a otros. Entonces, los temas medioambientales y particularmente los temas de las comunidades es un tema que obviamente para esta administración es tremendamente importante y que en la historia previa de esto no ha sido considerado de manera más implícita o tan fuerte como hoy. Eso como parte del contexto. No avanza. Estoy muy lejos. Entre la derecha. Si es derecha, si es derecha, ustedes son derecha. Yo creo que está en el computador. Se murió. Perdona, sí. Pero mira, son como 4 slides, así que no, si en la siguiente. No. Así que no podemos ir avanzando, pero bueno, la estrategia tiene como, son orientaciones que principalmente tiene de alguna manera lineamiento, y estos lineamientos los tendríamos que ver de alguna manera en cierta feita. ¿Por qué no? ¿Que funciona allá o no funciona? Sí, a ver. Ahora. Entonces, como decía, la estrategia se hace cargo un poco de esta oportunidad, de un camino, como lo podemos vernos en el fondo, y da cuenta de esta mirada, no solamente lo económico, sino también lo ambiental y social. Entonces, hay elementos muy importantes en la estrategia que son estos objetivos, y les voy a decir cómo de alguna manera estamos tratando de analizar a través de la estrategia. El primero tiene que ver, ya hablamos del tema de la sustentabilidad social y ambiental. Y el segundo que está, perdón, el tercero que está ahí, el desarrollo de conocimiento y tecnología, es muy importante por lo siguiente. Efectivamente, hoy la forma de producir el litio en el salar de Atacama, o para suscribirlo en este contexto geográfico, tiene un proceso productivo que una de las ventajas que tiene es que es muy barato, en términos de que la intensidad de uso de capital, por decirlo así, es muy baja. Es un sistema extensivo que principalmente utiliza este sistema de, ¿no es cierto?, de evaporación, y principalmente ayudado por el sol y por el viento, que son elementos tremendamente importantes, lo que consigue que la producción de litio al final de cloruro, por ejemplo, las concentraciones 6-7% que salen después de un proceso de 18 meses, genera un impacto medioambiental relativamente importante porque literalmente se está evaporando agua en el desierto más seco del mundo. Habiendo otras tecnologías que son obviamente mejoras al respecto. Entonces, hay un desafío desde el punto de vista del conocimiento, no solamente el ámbito productivo, esto es lo que me refería con la minería salaria, sino también cómo tecnologías pueden paliar algunos problemas medioambientales que la tecnología actual tiene. Todos sabemos que existe una tecnología que se llama extracción directa del litio, que precisamente lo que hace es ahorrarse estos 18 meses, sacar concentrado del litio, ¿no es cierto?, directamente de la salmuera. El problema está, ¿qué hago con el resto?
Y hay otro ámbito tecnológico, es que potencialmente ese resto se podría reinyectar al salar, pero sabemos que eso es menos conocido desde el punto de vista tecnológico, porque no sabemos lo que puede tener esa reinyección en el mismo salar. Entre otras cosas, ustedes que son más técnicos saben que esto puede alterar, de hecho altera el pH de la salmuera, y esto tiene efectos, ¿no es cierto?, si uno reinyecta a buena profundidad, o se mezcla con todos los temas de hidrogeológicos que hay detrás y los impactos potencialmente biológicos que esto puede tener, y bueno, y un sinnúmero de cosas que el conocimiento hoy no es claro a eso. Además, este tipo de tecnologías son muy intensivas en agua fresca, son muy intensivas en energía, y obviamente si hay cosas que no hay en este lugar todavía, es justamente agua fresca y bien, quizás de la mejora en temas de generación eléctrica y a paneles solares. Obviamente tampoco la energía es algo que en esta zona de sobra. Y eso plantea entonces un desafío desde el punto de vista tecnológico, de conocimiento de la práctica en tanto de exploración como explotación, como también aquellos elementos adicionales que mencionaba, por ejemplo, temas biológicos, temas medioambientales y temas incluso culturales. Y por lo tanto, entre las propuestas me voy adelantando algunas de las cosas. Está un llamado que hay en este momento a la Corfo para crear el Instituto Público Tecnológico de Litios y Salares. El objetivo de este instituto público, en el cual ya hicimos la licitación para hacer el diseño mismo, que va a terminar ahora en un par de meses más, es justamente un espacio en el cual se vaya desarrollando conocimiento en estos ámbitos, ¿no es cierto? No en un conocimiento tradicional del mundo universitario que se plantea ciertas preguntas e hipótesis y vamos a ver si esto resulta en algo, sino justamente al revés, es en función de problemas y desafíos que tiene actualmente la producción de litio en sus distintas dimensiones, se responde desde el punto de vista del conocimiento científico, tanto más de base como también aplicado. Y es este instituto público el espacio donde esto va a ocurrir. La idea es que esto sea liderado, el instituto público tiene que tener un ministerio mandante, que sea el Ministerio de Ciencia, en el que canaliza a no está zanjado eso porque es parte del diseño que estamos estudiando ahora, pero que de alguna manera sea el mandante en que estructure estos problemas y que por lo tanto el mundo científico tecnológico en acuerdos con las universidades o incluso con el mundo privado obviamente puedan desarrollar conocimientos en exploración, explotación y elementos adicionales como la biología, como pueden ser temas biotecnológicos o como también incluso temas de patrimonio. Entonces, el instituto público, que es uno de los pilares que tiene la estrategia del litio, eso está funcionando y obviamente nosotros esperamos ya que a partir del 2024 ya esté creado. Un cuarto punto que está planteado, y voy poniendo los objetivos y las soluciones a esto. Una de las propuestas que tenemos es una mayor participación del país en la renta del litio. Y esto es tremendamente importante por lo siguiente, y todos sabemos que el litio está protegido dentro de voy a hacer aquí como ámbito más legal, más claro, ¿no es cierto?, en una ley del año 1979, porque la gente dice que está como protegida en la Constitución, que no es así. En la ley 79, en la cual se declara, ¿no es cierto?, el litio como un material estratégico, ¿no? Y la implicancia que tiene esto, que eso sí que está en la Constitución, que para los minerales estratégicos, en el fondo, que tiene uno, principalmente, está esta posibilidad de conceder, ¿no es cierto?, o concesionar la explotación a un privado, ¿no? Para ponerlo en buen castellano, de alguna manera lo que dice esa ley del 79 es que en el fondo el litio es de todos los chilenos. Que eso no impida de que el Estado, dependiendo de la forma, podría pedirle a privados para que de alguna manera pueda ser explotado, ¿no? O de alguna manera es la idea de que en el fondo, para hacer una analogía, yo soy dueño del departamento y se lo arriendo, ¿no? Pero yo no pierdo la potestad sobre el departamento. Y todos los chilenos somos dueños del litio y le pedimos a una empresa que hoy día opera en a dos empresas mediante contratos de arriendo, en los cuales estas empresas pagan un canon, un arriendo, ¿no es cierto?, en este caso a Corfo, porque es dueña de las pertenencias antes del 79, para pagar por esta renta. Ahora, ¿por qué la palabra renta es importante acá? Porque en realidad, y esto es una explicación más economista, y déjenme darle una vuelta porque yo creo que esto es para despejar también algunas dudas. Si tenemos un modelo de 3 factores productivos, donde tenemos el capital por un lado, el trabajo y el modelo ricardiano que era la tierra, ¿no es cierto? El antiguo modelo de David Ricardo, ¿cierto? La tierra. Y David Ricardo decía, la tierra como factor productivo, como esa energía que tiene la tierra para hacer crecer los planetas, ¿no es cierto? Hablaba por los vegetales, ¿no? ¿Qué aplica
lo mismo. Aquí tenemos tres factores productivos. En el fondo, tenemos las personas que trabajan en la explotación y explotación del litio. Tenemos el capital que principalmente en el caso de Salar sería, ¿no es cierto?, toda la infraestructura, las máquinas que van moviendo, ¿no es cierto?, las bombas, ¿no es cierto?, la energía para ir moviendo, ¿no es cierto?, el proceso de evaporación. Pero tenemos un tercer factor que es el litio mismo. Cada uno, se supone los economistas deberían pagarle una renta asociada a cada factor. Los dueños del factor. Entonces, en el trabajo son los trabajadores, se paga a través del salario, el del capital, ¿no es cierto?, es lo que se llama la renta del capital, y las rentas del litio. Pero el punto es quién es dueño de cada uno de los factores. Y en el caso del litio, los chilenos todos somos dueños del litio, y por lo tanto las rentas asociadas a ese litio de todos los chilenos. Eso es lo que técnicamente se llama renta ricardiana. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy día, en el fondo? Y eso es lo que de alguna manera el contrato que tiene Ford con las dos empresas trata de capturar esa renta ricardiana. Esos contratos hoy día más o menos tienen en el margen, porque un sistema escalonado, 40% del total de la renta. Cuando uno calcula los números, sobre todo el año pasado y lo del futuro precio del 20.000 o más, uno, por ejemplo, en términos porcentuales, 100% el valor de la renta total, uno podría decir más o menos gruesos números de que el renta al capital es algo así como 10, la mano de obra 10, y renta al capital es más o menos 20 y tenemos 30. Más lo que le pagan a Corfo, supongamos que fuera 40 en el margen, es 40, pero digamos que por medio fuera 40. Tenemos 30 más 40, 70. Me quedan 30 más. Esos 30 más es dinero que está quedando sobre la mesa, por decirlo de alguna manera, que parte de la renta ricardiana y que obviamente el dueño no lo está facturando. ¿Okay? Y la empresa, en este caso, obviamente esa renta ricardiana se reduce si el precio internacional va cayendo. Si le pago lo mismo factor capital del trabajo, esa renta ricardiana va cayendo. Pero de todas maneras, hay rentas que están sobre la mesa, que son importantes que considerar. Entonces, si uno junta, por un lado, de que tenemos poco conocimiento de minería de salares, y por el otro lado hay un conjunto de rentas que se suponen ricardianas, que no estamos tomando a la mesa, que se supone que son de todos los chilenos, que así está en el decreto 79 y en la Constitución del 80. Por ese motivo, entre otras cosas, que buscamos una alternativa de cómo mejor aprendemos minería de salares como país y cómo podemos capturar más de estas rentas ricardianas si estas existieran más allá de los contratos que tiene el Corfo como arrendador. Y de ahí surge, y por eso estoy viendo la solución, el hecho de poder poner una empresa pública, producir parte del litio, en la parte productiva. Ahora, habían varias alternativas. Una empresa pública de explotación de litio no existe. Y ahí surge la idea de crear una empresa nacional de litio. Pero todos sabemos que crear una empresa nacional de litio demora mucho. Y obviamente necesita quórum en el Congreso. Y hoy día, de alguna manera, probablemente eso no sea una propuesta que salga rápidamente. Y por lo tanto, existen solamente dos empresas públicas que potencialmente podrían hacer esta pega. Una es Codelco. Entonces, de aquí surge la idea y la propuesta de pedirle a Codelco buscar una asociación con una de las empresas que es SQM, en el contexto de que el contrato con SQM es el año 2030. ¿Ya? Y por lo tanto, el año 2030, el 31 de diciembre de 2030, todo lo que está ahí en el fondo se pasa a Corfo. Corfo, por ley del año 89, no puede dedicarse a la explotación. No puede. Nosotros no pudiéramos, no podemos hacer esa pega. Por eso le pedimos a un tercero que lo haga, en este caso, SQM. Por eso le pedimos también a Codelco, que principalmente la idea es la siguiente. Si es que hay acuerdo entre ambas partes, que Codelco junto con el SQM conjuntamente se dediquen a la explotación del Salar de Atacama, nosotros como Corfo estamos dispuestos a extender el contrato a esta nueva asociación por 20 o 30 años más, bajo la condición de que trabajen juntos. ¿Okay? Esa es un poco figura. Y de nuevo, ¿qué es lo que hay detrás de esto? Está la idea de que mediante la participación de Codelco, por un lado, es un espacio de aprendizaje que tenemos, una empresa pública, de un sector en el cual la minería de salares pensamos que es tremendamente importante en el futuro, más allá del litio. Segundo, es una manera también para capturar rentas, porque Codelco, por el lado de la propiedad, obviamente crea una filial que ya la creó de litio, y el ministro de Hacienda fue muy clarito, dijo, bueno, toda esa renta que van a salir de ahí van a ir al Tesoro Público, por lo tanto captura parte de esa renta. Y esto es uno de los mecanismos, en el fondo, que hemos visto que podría ser mejor, más costo eficiente
para lograr este objetivo, todo objetivo que tenemos. Después podemos discutir los detalles con respecto al tema de la negociación, en qué está, en fin. El otro elemento que nos interesa empujar, y esto es un tema, me imagino que ha sido planteado, es el tema de la diversificación de actores. No solamente por el hecho que tengamos un tercer actor ahora que podría ser Codelco en esa Atacama, sino principalmente porque la Estrategia Nacional del Litio también considera de que se puedan explotar otros salares. Hoy día ustedes saben de que hay pertenencias pre-79 en Maricunga y Pedernales principalmente. Ya han sabido las últimas noticias de las acciones que ha tomado Codelco con respecto a alguno de ellos. Hay algunos CEOLs entregados también en estos salares, pero principalmente la idea de la estrategia es incorporar sobre todo el sector privado en el desarrollo, la exploración y explotación de los salares. Y en eso es lo que está detrás de la diversificación de actores. Haría un caveat acá, porque está relacionado con el primer tema del desarrollo sostenible, es que obviamente los salares son muy frágiles, hay pueblos originarios que están asociados a esto, y por lo tanto, siguiendo una regla que ha seguido el Estado de Chile, que no solamente en el caso minero y de litio, sino en otro contexto, que es principalmente estos criterios de protección de ciertos sectores sensibles, propusimos aplicar la regla también que haya un 30% de la superficie de los salares que esté protegida. Esto es bien importante, la palabra superficie de los salares protegida. No es que sea el 30% de los salares, ni el 30% de un salario. Es el 30% de los superficies de los salares. Por ejemplo, y esto es clave, del total tenemos algo así como 46 salarios más lagunas salinas, en fin. Si usted sumara la superficie de eso, el salario de Atacama sería casi la mitad. Entonces, el 50% ya está, de alguna manera, como entre lo que se está haciendo. Entonces nos queda 50% de proteger. Y de ese 50, 30% se tiene que proteger, según la regla. Por lo tanto, nos queda 20% principalmente que puede ser explorado y explotado. Es un poco la regla. Disculpa, pero o sea, la mitad, ¿sí? El 30% del total. Pero eso significa que en el salario de Atacama no hay nada que vaya a ser protegido. Se va a proteger un poco, pero va a ser justamente el área en el cual hoy día no se explota. O sea, va a haber algún... Va a ser marginal. Va a ser marginal. Sí, no es que no sea cero, pero tampoco de alguna manera pues, recarga, ¿no? Entonces, el salario de Atacama en realidad tiene un 50%, pero va a haber ciertas áreas protegidas. Entonces, lo que estamos hablando ahora es cuáles son las áreas de protección y dónde mismo se da de tal manera como por cuerpo y parte de las pertenencias nosotros nos inhabilite para explotarlas porque van a quedar protegidas. Eso es bien importante. Entonces, o sea, los salarios de los otros sí, pero los propios no. Quería tocar ese tema, porque si tú, pero si es el 50% de la superficie de total, y vamos a tener un 30% fuera, va a haber una parte importante del salario de Atacama actual, que queda fuera, no van a ser la OMA, no van a ser las pertenencias OMA, pero hay otros proyectos dando vueltas por ahí. Sí. Me imagino que esos proyectos pueden quedar en zonas protegidas, entonces. Estamos discutiendo. En principio, la idea es que no, en el fondo, que no queden, pero el salario de Atacama de alguna manera respetar lo que actualmente existe en el salario de Atacama sin generar algún conflicto con tanto los proyectos que actualmente, los OMA que están funcionando, o proyectos que están alrededor. Esa es un poco la idea. ¿Por qué? Porque en el fondo el salario de Atacama ya se conoce, se explota, está participando todas empresas y en el fondo dar estabilidad y seguridad al sector legal en el futuro es importante, ¿no? Por lo tanto, nos quedaría algo así como 20% como disponible, un poquito más, 20-25% disponible, y en el fondo si uno considera a Maricunga, a Pedernales, a 3 o 4 que tienen actualmente Infieles, ¿no es cierto?, Punta Águila, etcétera, en realidad por ahí ya está más o menos... No queda mucho. No queda mucho, es cierto, no queda mucho. ¿De dónde sale el 30%? Muy buen punto. Justamente lo que estamos, les voy a hablar cómo estamos organizando esto, es, se están utilizando criterios que se están discutiendo actualmente de cuáles van a ser los criterios, para definir cuáles son ese 30%. Ahora, van a ser, obviamente, aquellos que son más frágiles, aquellos de alguna manera que tienen un impacto mucho más severo sobre aquellos donde la comunidad de alguna manera se sientan más amenazadas y la y además aquellos donde la concentración de ingresos
O sea, es un vector que tiene muchas dimensiones sociales, culturales, políticas, económicas. Entonces, eso es lo que estamos viendo ahora de cuáles son. Ahora, obviamente uno puede adelantar de que, por ejemplo, en los avances que se han hecho en exploración, tanto en Pedernales como Maricunga, es poco probable que eso quede mal de exploración, ¿no? Evidentemente, ¿no? Quizás algunas secciones, pero y otros que se han avanzado en Brasil también. Entonces, eso es hecho menos evidente. Entonces, la idea de la diversificación de actores entonces es que entren otros actores participando, ¿no es cierto? Y después vamos a ver específicamente cómo, ¿no es cierto?, en la exploración del proceso de los, ¿no? Y obviamente para ahora, antes de ir al último punto, porque ya que lo tocó, y también lo tocaste tú, Germán, con respecto, bueno, ¿qué está haciendo? Entonces, otro de los pilares de la estrategia es la creación de lo que se llama un comité Corfo de litio. ¿Sabe? Corfo tiene una particularidad jurídica que puede crear esta institucionalidad, así como creamos recientemente el Comité de Hidrógeno Verde. La idea de este comité, que es liderado por el Ministerio de Minería, está conformado por 4 ministerios adicionales, incluidos nosotros mismos, es justamente un espacio de coordinación pública para ir resolviendo estos temas. Y eso no implica que sea solo público, sino que también se genera espacios como el Comité de Hidrógeno Verde de vínculos con la sociedad civil organizada, con los entes productivos, con Sonami o con otras instituciones, para ir de alguna manera ir avanzando en Ese comité lo tuvieron en un momento determinado. Sí. Y después se pasó al Ministerio de Minería y ahí quedó. Y ahí quedó. No, por eso entonces se llama Comité Corfo del Litio Salares, justamente para de alguna manera asegurar desde el punto de vista del presupuesto, ¿no es cierto?, de que ese comité sigue funcionando. Nosotros somos los responsables jurídicos y administrativos de que eso funcione. Entonces, está liderado por la ministra, en este caso, ministra de Minería, está Hacienda, Economía, está Ciencias, y me falta alguien más. Energía, ciencia, Y medio ambiente, ese es otro, sí, obviamente, sí, medio ambiente, sí. Y nosotros, como dos. Y esto tiene estos ministerios, ¿no es cierto? Y nos estamos juntando, para que ustedes sepan, más o menos algo así como una vez cada 2 semanas a nivel de ministros. Y tiene un grupo técnico que trabaja, que se juntan 2 veces más o menos semana. Y en este espacio es donde se discute justamente cuáles van a ser los criterios para estos temas, cuándo van a ser, por ejemplo, y después vamos a hablar de las licitaciones asociadas, ¿cierto? O los llamados asociados a la institución privada, en los otros salares, en fin, ¿no? Estaba un poco en esa función, y que de alguna manera también trabajó como contraparte, ¿no es cierto?, en los procesos de negociación que hubo entre Corfo y Corfo. Y después donde Codelco tiene que dar cuenta de sus resultados con secuencias. Entonces, esto de alguna manera crea esta institucionalidad, ¿no es cierto?, que en el Comité Corfo hay muchas experiencias bastante positivas de estos espacios para justamente resolver estos problemas de coordinación y que no sea solamente responsabilidad del Ministerio de Minería, en este caso. El último punto que está ahí es un punto que recién mencionaba, ¿no es cierto?, con esto del anuncio de inserción, ¿no es cierto?, en diversificación productiva. Para hacer un poco de historia, en los contratos que actualmente Corfo tiene con las 2 empresas que explotan el salar, hay varias cláusulas bien interesantes. Una de ellas es lo que se llama las licitaciones para productores especializados. Esto significa de que el contrato asegura de que hasta un 25% de la producción de carbonato de litio y de hidróxido de litio que sale del proceso de refinación de ambos pueda estar disponible para una institución o empresa que Corfo designe mediante un mecanismo competitivo, siempre y cuando ese litio se utilice para generar valor agregado en Chile. Ese es el objetivo, ¿no? Entonces, si bien dice la palabra precio preferente, en realidad lo de precio preferente es muy marginal, la forma en que se calcula, después podemos ir a los detalles, pero en realidad no es porque tenga un subsidio en el precio para quien haga esto, sino principalmente la señal es que me asegura una cantidad importante de toneladas de carbonato de litio que yo potencialmente pueda utilizar para desarrollar parte del encadenamiento selectivo con la condición que se ha hecho en Chile. No dice por empresas chilenas, dice en Chile. Entonces, es esto lo que Corfo hizo un mecanismo no es una licitación exactamente, pero es un llamado. Cuando llegamos en esta administración, este sistema no había funcionado muy bien en los años anteriores. Yo viniendo de donde vengo como economista y
parte de mi experiencia ha sido en desarrollo de lo que se llama técnica de mecanismos de licitación y otro, junto con un conjunto de colegas, vimos cuál es la mejor manera a la historia y la característica que tiene esta cláusula de ser el interés de empresas por tomar este 25% y ver si hay interés para invertir en Chile y desarrollar valor agregado. Es esto exactamente lo que anunció el presidente con una de las empresas chinas, que precisamente es lo siguiente: el mecanismo funcionó como una especie de ventanilla abierta durante un tiempo más o menos importante, en los cuales el máximo que las empresas podían llegar a postular era la mitad de ese 25%, o sea, un 12,5%, y en el cual los criterios de selección era quién hacía la mayor inversión local, obviamente tenía que ser en Chile, quién genera mayor empleo y quién genera mayor valor agregado. ¿Okay? El primero que de alguna manera, el primer lote de 12,5 fue asignado a una empresa llamada BYD o BYD, empresa china, en la cual hizo una propuesta de 290 millones de dólares, 500 empleos, y obviamente en la zona de Antofagasta, para producir lo que se llama técnicamente el LiFePO, que es material catódico, principalmente, que justamente el paso que sí viene después en la cadena productiva para producir cátodos, ¿no es cierto? Y el segundo pedazo, que eran los otros 12,5, se hizo de nuevo el mismo proceso, y también, según los criterios, terminó también otra empresa china, que fue el anuncio que hizo el presidente de China, que es una empresa como, creo que el nombre es como Xinjiang. Xinjiang, que está en Argentina. Exactamente, que es la misma que tiene participación, claro, creo que hasta el 49% hay en Rotones, en Argentina, y que también hace una propuesta de 200 y tantos millones de dólares, con más empleo, 630 y tantos trabajadores, 90%, en ambos casos 90% de trabajadores chilenos. Y además con compromisos de entrenamiento de sus trabajadores en China, en temas de producción de lo mismo. Ellos también fueron por material catódico, o sea, LiFePO4, precisamente que se utiliza en la construcción, ¿no es cierto?, de manufacturas de cátodos. Es esa línea lo que está en la diversificación productiva. Hay cosas bien interesantes de esto. Primero, esto es el contrato de SQM, que en teoría expira en 2030. ¿Claro? Y las empresas hicieron, y el compromiso de ellos es que van a tener esto funcionando a fines del 2024. Planta. Se van a tener 5 o 6 años de producción. Asegurada con esta cantidad. Eso no significa que no puedan después, y de hecho una de las propuestas es traer litio de otros países y procesarlo en Chile, generando más valor agregado aún en Chile. Eso es bien importante. Para que tengan una idea de los números, el valor agregado que tienen estas plantas más o menos va entre el 8 y el 10%. ¿Okay? No es despreciable en términos de valor agregado. No se llega a las baterías, obviamente, y los concursos antiguos que habían y todo, porque la demanda local de baterías, por lo menos para usos del LiFePO que se utiliza en baterías principalmente hoy de autos y de buses, obviamente no tenemos ninguna planta que haga autos y buses eléctricos cerca, y por lo tanto, si el 10% del valor total de batería es litio, no tiene mucho sentido tenerlo acá, sino probablemente en los lugares que son los centros de consumo, China o Estados Unidos. Y por eso es bien interesante lo que ocurrió acá. Es bien interesante además, adicional, de que nosotros vamos a hacer en enero del próximo año, vamos a abrir el otro contrato, bajo la misma cláusula, y en la misma cláusula, con la diferencia que hasta el 2043. O sea, hasta el 2043 tiene asegurado el 25%, pesar que la producción de Marte es más baja que no es SQM. Nosotros rentamos. Entonces, eso es una muy buena noticia, creemos yo, porque está justamente buscando este tercer objetivo que está ahí puesto, o este último: generar entrenamiento productivo, ¿no es cierto?, generar mayor valor agregado, empleo de calidad, ¿no es cierto?, entrenamiento, inversión y además en el territorio. Uno va a estar en Antofagasta y la propuesta que hace la segunda empresa es en México. Esto ya lo dijimos de alguna manera, pero quiero resaltarlo dentro de la estrategia. Hay 2 definiciones de un clave, que es primero el involucramiento del Estado en el proceso productivo de distintas empresas públicas y alianzas con privados, ¿no es cierto? Es decir, necesitamos de alguna manera, dado que el litio, entre otras cosas, de todos los chilenos, hoy día como sociedad de alguna manera no entendemos muy bien cómo se hace minería salares. Y obviamente la participación, en este caso, en una primera etapa de Codelco, ¿no es cierto?, Enami quizás en otros casos, y en un futuro, si es que existe una empresa nacional de litio, es una manera de tratar de capturar este conocimiento que pueda quedar para las generaciones que siguen. Y lo segundo es un trabajo de asociación público-privada, sobre todo en proyectos de explotación y exploración, que son estratégicos, donde la idea es que haya una participación mayoritaria del Estado, pero también
obviamente bajo condiciones que obviamente para el sector privado sean importantes e interesantes, y que genere condiciones y beneficios para el Estado y las comunidades, ¿no es cierto? Siguiendo un poco el espíritu que tienen los contratos actuales que tiene Corfo, ¿no es cierto?, de Salar de Atacama, que nosotros pensamos que es un piso, porque tiene, ustedes muy bien saben, varias cláusulas. Esta es una cláusula, por ejemplo, que estábamos hablando de esta idea de los productores especializados. Hay otra cláusula que, por ejemplo, hay una compensación a las comunidades desproporcional, ¿cierto? Son dos formas distintas, pero una está asociada a una línea base, más es proporcional a la cantidad de gente que tiene las comunidades, inversamente proporcional a la intensidad. Pues hay otra cláusula que en el fondo hay un pago, una compensación, en el fondo a las 3 municipalidades que están cerca, ¿no es cierto? María Elena, en este caso, San Pedro de Atacama y Calama. Y también hay otra cláusula, en el fondo, que hay una cantidad de recursos que van a la gobernación de la región. Y eso, obviamente, la idea es que eso sea un piso. Hay otra cláusula adicional que permite financiar centros de investigación sin fines de lucro. Este es el famoso ITL, que quizás ustedes conocen, ¿no es cierto?, que es uno de ellos, en los cuales se desarrolla no solamente conocimiento asociado al sector minero, metálico y no metálico, sino también el contrato permite también ampliar un poco temas de 5G, reciclaje, y nuestra idea, ¿no es cierto?, es que ojalá ampliarlo más el scope para que estos recursos estén orientados al desarrollo de ciencia y tecnología. Para que tenga una pregunta adicional. Cuando hablaste entonces antes de otro centro de investigación, ¿no era el ITE? El ITL es uno de ellos. El ITL Sí, pero hiciste referencia a acumular conocimiento acerca de cómo se explota los salares y todo lo demás. Sí. Una cosa es el Instituto público, es el salarios. Y de alguna manera es distinto, porque están asociados litios y salarios en las dimensiones que recién hablamos. Justamente en la propuesta de ITL, que es el que estaba, exacto, ese está en el nivel de diseño, el Instituto Público, y va a empezar a operar en los próximos. Después, en la administración anterior se hizo una licitación por el ITL, que era una cantidad de recursos, que ustedes conocen todo un poco, y al final se asignó a este grupo de Universidad China con una ley y una empresa privada, y de alguna manera la cantidad asignada, porque justamente toda la parte de litio no va a estar en el ITL, porque va a estar en el Instituto Público, ¿ya? Y va a ser cosas vinculadas más a minería metálica, cobre y otros derivados, ¿no? Pero está en función de, y un poco las condiciones que estamos justamente ahora negociando, no sé si es la palabra, pero Corfo de alguna manera orientando para que el trabajo que haga ITL, con esos 125 millones de dólares en un plazo relativamente importante de tiempo, sea principalmente, de nuevo, para atender problemas, desafíos que tiene el sector del mundo minero, ¿no? Y que no sea solo, ¿no es cierto?, el desarrollo de una agenda de investigación, que es muy loable que tengan el mundo universitario en estos planes, sino que sea más bien lo que llamamos más orientada por misión, o por función, o por problema, o por desafío, ¿no? Eso. Y eso es un poco lo que estoy buscando, porque es el rol de Corfo. Otra cosa del Ministerio de Ciencia en esta historia que es importante, fortalecer ese pedazo también. Les adelanto que nosotros a partir del próximo, estamos cerrando ahora, vamos a hacer licitaciones casi una vez por mes durante 2 años para centros de investigación que van con los recursos de los contratos, tipo ITL, pero de montos más bajos. Sí, claro. En esa cláusula, ¿cierto? De I+D. Y eso va a ser, ya tenemos, y lo que hemos hecho durante este trabajo, durante este año, es levantar problemas y desafíos que son los que van a alimentar los objetivos de estos centros de investigación, que tienen la característica que tienen ser sin fin de lucro y que son funcionales a estos desafíos y estos problemas, que muchos de ellos están vinculados con el sector minero, pero también tienen que ver con temas, por ejemplo, manejo de agua, tienen que ver con temas medioambientales, tienen que ver incluso con algunas tecnologías de frontera que se utilizan en la minería en general, ¿no? Y eso vamos a hacer, esas licitaciones, nosotros hablamos entre enero y febrero deberíamos empezar con la primera, y nuestro plan es hacer una por mes durante 2 años. Montos importantes, cada en promedio van a ser entre 10 y 20 millones de dólares cada una de esas licitaciones. Y eso viene como consecuencia también de otra de las cláusulas del contrato. Y déjeme terminar, como creo que me queda poco tiempo, y llamar al próximo paso. Ya hemos hablado bastante de esto. Próximo paso, tema de diálogo y participación de distintos actores, particularmente las comunidades en una etapa temprana. Incluso el presidente, una vez lanzada la estrategia, fue a conversar sobre todo con la comunidad de Licanantay, la que está asociada a Salar de Atacama, incorporarla al listado en la actividad productiva de Salar de Atacama. Justamente esto es lo que hemos ofrecido, es los contratos con las 2 empresas se van a respetar. Estamos ofreciendo usted una alternativa en el caso particular de Codelco con SQM, que si es que para ambas partes es esto de alguna manera
sustentable, es una cosa que sea de alguna manera buena, interesante. Nosotros como Codelco, como Corfo, estamos dispuestos, ¿no es cierto?, a extender ese contrato por eso para ciertos sectores. Y ahí justamente por los argumentos que recién decía. Ahí está el Instituto Tecnológico de Investigación Público de Litio y Salares, que ya lo mencionamos, y también el Comité Corfo de Litio y Salares, que también recién mencioné. La idea es crear esta empresa nacional de litio, va a mandar el proyecto de ley durante esta administración, pero sabemos que esto va a demorar un poco, por lo tanto no hicimos participar para que esto dinámicamente funcionara. Obviamente que Codelco o Enami participar, en este caso Codelco, para el caso de Salar de Atacama, buscar una asociación con SQM. Ahí está la creación de una red de salares protegidos, el impulso al uso del bajo impacto ambiental, que también lo hemos comentado. También un catastro de los recursos disponibles en otros salares, el impulso de nuevos proyectos mediante licitación, ¿no es cierto?, asociaciones público-privadas, por ejemplo, mediante la entrega de SEOL. Y obviamente una propuesta de una modernización del marco institucional, que probablemente tú conoces mejor que nadie. Obviamente que adecue la normativa para que esto de alguna manera dé cuenta de cómo está organizándose, que haga una industria sostenible, organice un poco la acción del sector público y regule la relación entre las decisiones, particularmente con los temas comunales y regionales que hoy día tienen cada vez más relevancia y en buena hora más importancia. Esos son como los puntos centrales de la estrategia. Perdone si me escucho. Y en función de los comentarios, vamos. Muy interesante. Sí, Jorge, no, por favor. Sí, podemos ir comentando un poco lo que se nos acaba de presentar. Yo tengo varias dudas desde el punto de vista jurídico. A lo mejor ahí nos puede iluminar un poquito, mira, tu mirada, porque nosotros hemos hecho observaciones en cuanto a que consideramos que la principal falla de la estrategia hasta ahora ha sido que no soluciona adecuadamente el problema y la explotación en aquellos lugares en donde existe propiedad minera privado versus la condición de no concesible del litio. La ley es clara en el sentido de que quien explota concesiones donde hay sustancias no concesibles tiene la obligación de entregar al Estado esas sustancias y el Estado solo la obligación de pagar la separación de esas sustancias del resto de los productos, ¿cierto? Pero nadie va a explotar litio por esa fórmula. Entonces, pero la ley no señala ni contiene una fórmula con la cual el Estado pueda ir a buscar el litio que está ubicado dentro de concesiones de privados. Entonces, eso produce lo que tenemos hoy día, que hay una inamovilidad total, ¿no es cierto? Eso por un lado. Y lo otro es, que también podemos referir un poco a versus las evaluaciones económicas, ¿no es cierto? Nosotros hoy día, justamente en el directorio de Tsunami, estuvimos analizando un informe de la consultora GEM, Juan Ignacio Guzmán, de la Católica también, que señala que hay una enorme diferencia en las rentas de la industria, si es que es con o sin la Estrategia Nacional del Litio desde el punto de vista de la renta indirecta o inducida de la industria, ¿verdad? Y las cifras son bastante importantes, digamos, por cada dólar. Hay distintos escenarios de precios, ¿no es cierto? Pero por cada dólar que se llevan las empresas propiamente tales, la explotación, quedan en el resto de la sociedad o del Estado, entre recaudación fiscal y la remuneración de los demás factores que intervienen, no sé, entre 3 y casi 4 dólares, ¿verdad? A precios de entre 11.500 a 20.000 dólares, dependiendo de ese el rango, precio de largo plazo. ¿Ah? Sin embargo, eso se reduce a 2 dólares por cada dólar cuando es con la estrategia. O sea, se pierde una cantidad enorme de renta o de efecto concatenado, digamos, en la explotación. Pero en eso les puedo mandar después los estudios porque son súper interesantes. Pero hay este tema jurídico-económico que hace que es un tema complejo, ¿no es cierto?, de resolver. Descartando de que Codelco y Enami tienen derecho para explotar su litio dentro de las pertenencias que hoy día tienen, que es mucho más simple, digamos, la Constitución les reconoce incluso como empresa del Estado. Así que, Cristian, mira, vamos a hacer algunos comentarios de la excelente presentación. No, gracias. Realmente muy
muy ilustrativa y muy entretenida. Partí con algo que me suena y me resuena, que tiene que ver con lo que decía Jorge. Hoy día es una oportunidad, estamos hace rato en esta oportunidad del litio, hace ya, diríamos, 7 años. Hace 7 años viene esta demanda creciendo, este requerimiento por salarios, requerimiento por nuevas explotaciones, que se han ido a Argentina, se han ido a otras partes porque en Chile encuentran dificultades. Y inmediatamente uno llega, a mí por lo menos me trae a colación pensamiento de que en 1979, fecha que tú tocas al comienzo, cuando se dictó este decreto ley 2886 por la Junta de Gobierno y determinó la reserva del litio por el interés nuclear, fundamentalmente que representaba el litio, se quedó en el tintero algo súper importante, yo siempre lo señalo. Ese decreto ley dice: una ley regulará cómo el Estado aprovechará el litio reservado por el Estado. Eso se le olvidó a todo el mundo. ¿Por qué? Porque después vino el proceso constitucional del 80, después vino la legislación minera, y la legislación minera nos agarró mucho el tema del litio hasta el 82 con la ley orgánica. ¿Ah? Y cuando uno ve los ejemplos de los años 80, de cómo el Estado aprovecha riqueza minera reservada para el Estado, hidrocarburos fundamentalmente, nos vamos a la ley de NAP y nos vamos al decreto ley que regula los CEOPS, ¿no es cierto?, que regula los contratos especiales de operación de petróleo. Los regula muy bien, los regula dándole derechos, dándole una retribución al contratista por las labores que hace, que va a ser fijada de caso a caso, pero adicionalmente dándole una serie de beneficios, estableciendo un tope tributario, dando una serie de beneficios. Pero en el litio no se hizo nada de eso, ¿no es cierto? Y nos quedamos con algo raro, algo que quedó reservado para el Estado, que después nos acordamos que la reserva estaba del 79, la incorporamos como riqueza minera inconcesible, hicimos excepciones donde ustedes son los principales beneficiados con el Salar de Atacama y la OMA, ¿no es cierto?, que tiene un régimen distinto, un régimen general de cualquier concesión, y qué es lo que se explota hoy día. Y en el resto de los salares nada, y también traigo colación a lo que dijiste, que es súper importante. ¿Cómo se originan las explotaciones en el Salar de Atacama? La primera con la Sociedad Chilena del Litio, con Food Minerals, o el salar de PIC en Nevada. Se origina porque se interesan una empresa norteamericana en la importancia nuclear del litio. Y viene y se asocia con Corfo. Y comienzan esa magnífica explotación de la Sociedad Chilena del Litio en un sector sur del salar ahí con la. Y después viene la segunda licitación, que yo la tengo todavía presente, que es por sales potásicas. Su subproducto, se la lleva a Max con Molimet, ¿no es cierto? Y con Corfo crean esta sociedad mensal y todo maravilloso, pero era potásica. A lo que hoy que no había el litio tenía importancia para los gringos, para lo nuclear, para food, para otros gringos, pero para el resto de Chile y para el resto del mundo no sonaba el litio, ¿no es cierto? Y nos quedamos con el Salar de Atacama. Y nos olvidamos de que había que dictar una ley para regular y nos recordamos ahora último, 7, 8 años atrás, cuando empieza la importancia del litio, entonces se hacen cosas que van de un lado para otro. Primer gobierno del presidente Piñera, una licitación por 100.000 toneladas de litio que queda en la nada. ¿Se acuerdan de la licitación? 2002. Después viene la Comisión del Litio, que es la que me toca participar, y que tiene muchas cosas muy similares, o la estrategia tiene cosas muy similares de la política nacional del litio. Y después vienen 2 licitaciones más, o 5 licitaciones, una licitación con 5 cuotas, ¿cierto? La del 2021, que una vez más se adjudican 2 cuotas y queda en la nada porque la Corte Suprema determina que es nula. Sí. ¿Y por qué es nula? Porque estaba mal llamada. ¿Y por qué estaba mal llamada? Porque no se señalaba el yacimiento y por lo tanto nadie sabía dónde estaba, dónde iban a estar. Y aquí estamos, Estrategia Nacional del Litio de abril, pero hay 2 definiciones súper relevantes, una de las cuales nos dicen luces. Zonas protegidas. Zona protegida de salares. 30% del total. Si tomamos con el Salar de Atacama, van a quedar poquito, lo que hablábamos, van a quedar poquitos salarios, deberían quedar unos 6, 7, no más. ¿No es cierto? En los cuales va a ser posible hacer asociaciones público-privadas, 2 de los cuales están tomados, Pedernal y Maricunga. ¿Sí? Y van a quedarnos otros 5.
Pero además hay otra definición que tiene que hacerse, que yo creo que es muy relevante para ver cómo se van a dar las asociaciones públicas y privadas para permitir aprovechar aún los salarios estratégicos. Porque en los salarios estratégicos, se dice en la estrategia, el Estado va a tener control. Eso quiere decir, supongo, el control tiene fuerte distintas formas, Otra forma ¿no jurídica. es cierto? Pero va a tener control. Y en el resto no va a tener control. Para los privados es súper importante saber la cancha que no está marcada. Entonces, a mí me gustaría saber dónde van a ir esas definiciones, ojalá lo más rápido posible. Porque el interés que hay por Chile va a seguir existiendo en los próximos años. Pero los inversionistas tienen un momento en que topan techo y ven alternativas. Entonces, yo creo que tenemos que aprovechar ese momento. Yo creo que no podemos seguir esperando. Y estas definiciones son de las zonas protegidas y de los salarios estratégicos debieran venir en el corto plazo para que al mismo tiempo dictemos una regulación para las asociaciones público-privadas en las cuales el Estado no va a tener control. Y eso debería hacerse a través de los famosos CEOLs, ¿no es cierto? Y vamos a tener que regular los CEOLs y ojalá que hayan 3, 4 más de aquí a fines de este gobierno. Ese sería mi sueño. Con 4 actores nuevos o 3 actores nuevos, ¿no es cierto?, que vinieran a asociarse con el Estado de Chile en condiciones favorables para todo el mundo y dejemos de pensar en lo perfecto, porque lo perfecto es enemigo de lo bueno y lo bueno no nos permite caminar. Ese es más o menos mi comentario general. Y solamente, Jorge, para tomar el tema que tú tocaste, la falta de claridad de la coexistencia de concesiones en salarios, derechos en salarios. Concesiones con Seol, por ejemplo, en Maricunga. ¿Cómo se resuelve? Y tiene que ver con lo que decía José Miguel al comienzo. No hay conocimiento en Chile, no hay regulación de cómo se explotan los salarios. Porque si uno se va a cualquier país del mundo donde hay depósitos acuosos, petróleo, gas natural, hay normas, hay reglas. Unas más brutales que otras, unas que dicen que el que entra primero pone una regla, y otras que dicen que tienen que ponerse de acuerdo entre todos. Y aquí también vamos a tener que tener reglas. Yo no puedo adelantar mucho porque soy parte de un trabajo que estamos haciendo para el Ministerio, que es confidencial en algunas partes, entonces preferiría no tocar soluciones específicas, pero se está trabajando en eso. Gracias. Sí, no, muchas gracias por los comentarios. Solamente para, de alguna manera, corroborar y complementar la inquietud de Cristian, efectivamente nosotros primero entendemos de que el ciclo del litio es ahora y hay que hacerlo rápido. Y esto tiene implicancias en las negociaciones que hace Codelco con SQM, etcétera, que después podemos discutir. Dos, efectivamente nosotros estamos trabajando toda máquina para resolver estos 2 puntos que tú acabas de mencionar. Nuestra idea, idealmente, es que este año tengamos resuelto ya esos 2. Sería fantástico, queda poquito ya. Sí, o sea, por eso, cuando estaba hablando, por eso dije que los comités técnicos están trabajando por lo menos de todos los ministerios, porque hay que ver los temas medioambientales, obviamente minería y otros, para ver toda esta definición de la protección y la definición, ¿no es cierto?, de los cuales son los salarios estratégicos. Es una cosa que se supone que vamos a terminar este año, porque estamos conscientes de que necesitamos entregar reglas claras respecto a relaciones con el mundo privado, ¿no es cierto?, para no solamente los estratégicos, sino los civiles. Así que en eso estamos... Bienvenido a nacer, súper bienvenido. Sí. O sea, por eso estamos muy conscientes de esto y también queremos dejar todo esto listo e instalado desde el punto de vista legal hasta que termine esta administración. Eso es tremendamente importante. Y también resuelto el tema de la participación de Codelco con SQM en esta administración. O sea, de alguna manera tiene plazo Codelco con SQM para que se pongan de acuerdo. Antes le daba la administración por hecho. Sí, efectivamente. Y eso va a ser la idea que durante esta administración todo eso esté de alguna manera. Sí, precisamente mi comentario apuntan en primer lugar a este planteamiento final. Sí. O sea, para mí el foco estratégico fundamental es aumentar la producción aquí y ahora. Porque nadie sabe lo que pasa con los precios. Si hemos vivido, sobre todo en el cobre, alza que baja. Entonces, o sea, yo todavía recuerdo el año 2002, cuando pensábamos que el precio del cobre núcleo superaba el dólar.
Y pasaron, oye, un año y estábamos en $3, que sí, después cayó el año 2008, 2009, se vino todo al suelo, hubo frenazos en las inversiones, etc. Y esto puede pasar aquí. Y yo creo que esa es la primera cuestión fundamental. Y ahí, por lo menos, a mí me parece clave el tema de suministro. O sea, la única posibilidad que tenemos de aumentar los niveles de producción es con ellos ahora, ¿verdad? De manera tal de que en vez de que saquen, ¿no es cierto?, determinados productos, saquen otros. O sea, eso nos puede permitir avanzar. Yo creo que eso es clave, absolutamente clave, ¿ya? Al mismo tiempo, detrás de eso está el tema de la permisología. Porque igual, y yo me alegro, ¿no es cierto?, de este avance que ha hecho Codelco en Maricunga, yo creo que igual es demasiado largo el proceso. Y por lo tanto aprovechemos de que tenemos en el Ministerio de Economía un grupo dedicado a este tema para ver si podemos levantar de una vez por todas toda esta tecnología que nos frena todo el desarrollo entero. O sea, cuando uno piensa, ustedes han visto, cuando han dicho de economía, un cuadro que muestra que Chile tiene entre reservas de litio y cobre 2 billones, 2 billones de los nuestros, de dólares, si los ponemos a los precios de agosto. O sea, estamos hablando de 1.500.000 millones en cobre y 400.000 o 400 y tantos mil en litio. Entonces, poder levantar eso y sacarlo adelante es fundamental, absolutamente fundamental. Ese es el primer tema. Y ligado a esto está este tema del valor agregado. Yo me alegro que hayas usado la cifra del 8 a 10%, porque eso refleja los órdenes de magnitud. Desgraciadamente el país no entiende que el mayor valor agregado en el proceso productivo minero está en el concentrado. O sea, cuando estamos hablando del valor agregado al concentrado, 60%, 70%, 80% versus 5% en fundición y refinería. Entonces, de una vez por todas, entendamos que el valor agregado aquí está en el litio. Fíjate que esta mañana conversaba con un colega de la industria que encabeza uno de los proyectos de litio y me hablaba de que incluso el valor agregado detrás de los cátodos es menor proporcionalmente que el que hay detrás de la fundición y refinería. Entonces, no nos hagamos ilusiones. Yo creo que evidentemente vamos a agregar un poco más, pero, y yo creo que tú entiendes perfectamente la disyuntiva entre aumentar el cubo y aumentar el valor agregado. Y yo creo que eso a mí me parece que se desprende de manera radical de tus palabras y yo me alegro de escucharlo, efectivamente. Con respecto a los temas conexos, de una vez por todas tenemos que entender de que este país es un país minero. Tiene que aprender y desarrollar tecnología asociada a la minería. No para hacer mejores automóviles o mejores baterías, sino para explotar de manera más adecuada y mucho más de acuerdo con el medio ambiente un salar, que a lo mejor hace centrales y salares y a lo mejor llevamos a la tecnología. Porque ahí está el know-how que nosotros debemos desarrollar. Y en esa perspectiva, no solo conocer cómo hacer minería de salares que no sabemos, sino además conocer mucho acerca del mercado del litio. ¿Quiénes son nuestros competidores? ¿Qué es lo que está pasando con la oferta? ¿Qué es lo que está pasando con la demanda? ¿Qué está pasando con la tecnología? O sea, ¿qué pasa detrás del ion sodio? O sea, ¿nos va a comer la color o no nos va a comer la? ¿Qué pasa con el reciclo? O sea, yo escuché esta semana una conferencia que plantea que hacia el año 2040 todo el delta adicional de litio que se va a necesitar en el mercado mundial va a ser pequeño. ¿Por qué? Porque, y eso es distinto en el caso del cobre, porque a pesar de que el cobre es reciclable, se queda mucho más difícil, pero en una batería que dura 10 o 15 años, el valor que tiene el litio que está ahí adentro se puede aprovechar. Entonces, eso significa que la ventana de oportunidad, y yo insisto, a pesar de que nos conocemos tantos años, yo he estado muy contento de que haya estado en este cargo, porque efectivamente yo siento de que ahí el foco estratégico no lo podemos perder. La oportunidad es aquí y ahora,
Y sería lamentable que una vez más este país se perdiera una oportunidad minera. No, para contestar los comentarios, no puedo estar más de acuerdo. Con respecto al primero, efectivamente, a ver, tema de la solicitud que se le hace a Codelco, entre otras cosas, y hay obviamente temas confidenciales que uno puede contar, pero le puedo sí adelantar que obviamente los temas de aumento de la producción es un tema, parte del proceso de negociación. Y entonces el impacto inmediato va a ser de eso. SQM ya tenía dentro de sus planes hasta el 2030 de aumentar su producción, eso ya venía de acá. Eso ya de ahí para arriba donde va a partir el proceso. Habiendo dicho esto, el aumentar el valor agregado no quita caer la producción. Hay que hacer las dos cosas. Yo estoy de acuerdo, sobre todo cuando esta idea de la rentabilidad, las rentas ricardenas son tremendamente. Y justamente la estamos aprovechando gran parte a través del contrato, de las cánones que se pagan en el contrato de arrendo. Pero uno podría aprovechar más para los dueños del litio, en el fondo que somos todos los chilenos, pero también buscar el aumento en el valor agregado. Entonces, y el aumento en Q puede ser no solamente con lo que ocurre en el salar, sino como tú bien dices, con los otros salares, a pesar que el tiempo de eso demora. Sabemos que demora 4 o 5 años entre la exploración y el desarrollo tecnológico, entender los salarios, etc. Pero 4 o 5. Entonces, el aumento en Q tiene dos fuentes, lo que tú puedes hacer en el salar de Atacama y lo que puedes hacer con otros salares. Y además, el valor agregado. Entonces, son las tres cosas que estamos tratando de buscar con la estrategia, que tienen tiempos distintos, eso es cierto. Pero por lo que solamente lo vemos que hay una sustitución entre uno y otro. No nos estamos concentrando en el tema de aumentar el valor agregado, cosa de aumentar o no. Disculpa que te haga un paréntesis, pero cuando tú tienes una compañía minera que puede desarrollar una nueva mina, vis-a-vis hacer una fundición y refinería, que estoy... entonces, obviamente que ahí la decisión es clara, porque el mayor valor agregado está en su lado. Por eso no hacen fundiciones. Por eso no hacen fundiciones. Sí. En este caso, claro, son instituciones Diferentes. distintas. Claro, en este caso son dos empresas chinas que se adjudicaron para hacer el tema de mayor valor agregado, mientras que SQM además y después potencialmente con todo el poco. Y algo que se me quedó afuera, y disculpa nuevamente que te interrumpa, pero el tema geopolítico detrás del litio es muy raro. Bueno, que eso no lo he dicho todavía, Porque es muy, es extraordinariamente relevante. muy importante. Y está claro el incentivo que tenían las dos empresas chinas para meterse aquí. Porque obviamente está generando una cuota de producción que en condiciones normales a lo mejor en el futuro no tienen. Entonces, lo que están comprando es la cuota de producción. Marcar el árbol. Es cierto. Déjame un detalle con respecto al tema del valor agregado que mencionaste. El hecho, sobre todo del segundo caso de la licitación que hicimos del valor agregado, es muy interesante porque justamente pone exactamente lo que nos pasa al revés con el cobre. China es la que principalmente funde, ¿sí? Nosotros mandamos nosotros concentrados y el valor agregado lo generan allá con respecto, estamos de acuerdo que es más marginal con respecto al concentrado. Pero fíjate que en el caso del segundo proyecto, ellos están en una planta que está sobredimensionada porque va a llegar litio de fuera de Chile, de Argentina, ser procesada en Chile. Por lo tanto, el valor agregado se va a generar en Chile sin que es litio adicional que de alguna manera no sale de los salares. Es una tercera fuente de aumento de Q, por decirlo. Salar de Atacama 1, nuevos salarios chilenos otro, y ahora tienes otro Q que va a aumentar por la oferta que va a venir de Argentina, se procesa acá. Entonces, ese aumento de valor agregado, que en el fondo es P por Q que pagas acá en el fondo, porque eso es lo que queda para Chile, ¿cierto? El IFEPO se va a China, ese Q en el fondo va a ser el Q de la cuota más el Q que viene de afuera. Entonces es un aumento de rentas que van a quedar en Chile. Que entonces, lo que quiero decir que no está sustituyendo en el fondo, sino que la misma propuesta de uno de los frentes a este contrato de agregación de valor está generando un beneficio a Chile, no solamente por este 10% de valor agregado sobre el litio que sale de salar, sino del litio que potencialmente van a salir de otros salarios fuera de Chile, que van a decir que van a ser procesados en Chile. Y, perdón, un tema muy importante que creo que mencionó Marco, que crea clave, el tema, yo me sigo del tema del cambio tecnológico y la pertinencia del sector. Cuando uno mira la historia de Australia, el desarrollo de la minería y los servicios y todo, y la historia es cómo se mueve una gran empresa y otras, ¿no es cierto?, junto con los servicios y la maquinaria y los equipos que van a la mano. Perfectamente lo podemos hacer acá. Entonces,
Está bien, justamente por eso están estos recursos destinados a centro de investigación, pero no centro de investigación por la curiosidad del mundo científico, que es importante, pero en el rol de la Corfo, nosotros estamos buscando conocimiento que sea funcional para el desarrollo de soluciones, que haya spin-out, que haya startups, en el fondo, que estén asociados con utilizar el conocimiento, generar soluciones y que potencialmente se puedan extrapolar no solamente en nuestros vecinos, que tiene Bolivia, sino en otros, que potencialmente se pueda escalar. Ese es el espíritu que hay. El instituto público tiene parte de estas cosas más genéricas, pero estos otros centros, en el fondo, que pueden ser de propiedad privada, pero sin fines de lucro, que los recursos están orientados en esa dirección. Entonces, a eso me refiero a aprender minería salares, que es cómo uno genera los encadenamientos, los productivos, el conocimiento técnico de la explotación del mismo. Pero yo no puedo estar más de acuerdo contigo en esta dimensión. Oye, una última cosa que se me queda, creo que es importante. Yo encuentro que las reprogramaciones de Corfo, renegociaciones de los años 2016 al BEMANLE, 2017-18 SQM, son excepcionales. Excepcionales para Chile, digamos, porque captura una renta que no teníamos control de capturar, sí, ¿no es cierto? Y para que veamos lo volátil que es el precio, las empresas consintieron libremente que de $20.000 para arriba, de $10.000, era el 3%. Bueno, con un precio de 5.000, estaba por ahí. Es decir, y eso te marca un benchmark más importante de negociación. Dicho lo anterior, esos contratos tienen una serie de normas, la de agregado, el aporte de comunidad, el aporte de investigación, etcétera, que son fantásticos. Mi pregunta es, ¿no es una buena captura de rentas ya la que tienen esos contratos? ¿Qué más espera? Un poquito eso. Y que va un poquito de la mano y que está muy cerca del royalty que se aprobó recién. El royalty más alto del mundo. Claro. Mira, voy a ponerlo de una manera bien... A lo mejor soy re maleducado. Yo lo voy a poner de una manera bien dura, pero para ilustrar el punto de por qué en esto yo creo que tengo una diferencia. Imagínate con las condiciones legales actuales. En Chile, el dueño, todos los chilenos somos dueños del litio por los motivos que tuvieron mencionado. Igual que todos los minerales, sí. Igual que el cobre. El cobre está reservado en el Estado. Lo que pasa es que lo puedes apropiar cuando lo extraes. El tema es que hay condiciones para extraerlo. Tienes una concesión para extraerlo. Y aquí no puedes tener una concesión. No, pero en el caso del cobre, tú la renta ricardiana va junto con el pago del capital. Pues cuando andas dos metidas en el medio, aquí están separadas. Esa es la gran diferencia. Esa es la diferencia. Donde la propiedad, en este caso, de la renta ricardiana es de todos los chilenos. Entonces, voy a poner el caso como completamente opuesto para que ilustrar el punto que quiero mencionar. Imagínate que nosotros supiéramos producir líquido como Estado. ¿Cuál sería el beneficio de pedirle a un privado que lo haga? No invertir capital. O sea, el argumento de Codelco. O sea, en el margen, si yo tuviera una... olvídense del tema de que la empresa pública no funciona bien. Una empresa pública funcionara bien. ¿Cuál sería el incentivo de que yo se lo pasara a un privado la explotación del litio? Realmente, desde el punto de vista económico, ninguno. Ninguno. Porque toda la renta me la capturo yo mismo. Claro. Entonces, si que supiéramos hacerlo, pero el problema es que no lo sabemos hacer. Entonces, el punto es, nos estamos moviendo de una esquina de un 40%, donde potencialmente la otra esquina es el 100%. Entonces, el punto es algo entre medio. Y la idea de lo que estamos tratando de hacer con esto es ese entremedio que es a través de Codelco. ¿Sigue? Sí. Entonces, tu punto es suficiente. Nosotros creemos, lo peor que te puede pasar es que tu renta ricardiana caiga a 0. Por lo tanto, tú tienes 40%. O sea, tu peor escenario es el que tienes ahora con el 40%. Sí. Y todo ese racionamiento omite todos los efectos indirectos y los efectos inducivos de la operación privada. Entonces, ahí es donde me interesa que vea eso. Por eso es un supuesto muy fuerte, sí. De alguna manera, desde el punto de vista de eficiencia, estoy comparando la eficiencia de una empresa pública igual que una privada, que por ejemplo en el caso de Codelco, en general, en promedio, no hay tanta diferencia de eficiencia, hasta donde los números que yo he visto muestran. Pero por algo, en la primera década de vigencia del Código de Minería actual, la producción de cobre subió 4 veces y eso fue gracias a la producción privada. Porque había, bueno, y nosotros estamos haciéndolo. Estamos haciendo exactamente. Yo creo que ese es el punto más relevante. O sea, no podemos tenerlo con. O sea, si nosotros, desde Codelco, o sea, nosotros hicimos muy bien lo que podíamos hacer. Desarrollamos Radomiro Tomic, ampliamos Andina. Y pasamos de 1.200.000 toneladas a 1.600.000 toneladas en 6 años. Entre el 94 y el 2000.
pero no fuimos capaces de que en paralelo, ¿no es cierto?, hubo 3 millones de toneladas porque adicionales. ¿Y de dónde vinieron? Vinieron de la inversión extranjera, que se que tenía el know-how y la capacidad para desarrollar. Esa posibilidad es la que hizo saltar a Chile en los 90. Pero yo no puedo estar más de acuerdo. Déjame agregarte a eso, porque efectivamente hoy día esa oportunidad podría darse en función de una propuesta que yo hacía la semana pasada, que a lo mejor tú la leíste, que es meterle a una empresa estatal como Codelco 20.000 millones de dólares de un fondo soberano, asociarnos con un país como Noruega, como Suecia, con un fondo soberano y transformar esa en una mega empresa multinacional. Esa propuesta apunta a la restricción que no estás considerando en tu análisis, que es la restricción de inversión. Estoy de acuerdo. No voy a hablar de los temas de cobre porque son inocentes, y del litio también, pero un poco menos. Pero el punto que tú planteas para hacer la analogía es, efectivamente, tú invitas al sector privado a aumentar la producción. Pero de nuevo, ¿quién está capturando las rentas asociadas a las rentas ricardianas del cobre? Son las inversiones extranjeras. Porque y la solución que hoy tenemos, que no había en ese momento, era el royalty. Ahora, por eso, lo que nosotros lo que estamos haciendo con esto es, justamente, dado que tiene estas características particulares, litio, que es de todos los chilenos, estamos ampliando la oferta por el Q, ¿no es cierto?, de los nuevos salarios, pero tratando de alguna manera de capturar también parte de esa renta extra. Y no encontrarlo. Ese es un súper buen razonamiento. Yo lo que temo es que las definiciones a priori inmovilicen la política. 30% de los salarios reservados es a priori, podría moverse. Participación mayoritaria o control del Estado es un pie forzado a priori. Piso en el nivel de recaudación derivado del salario de la Cámara también es a priori. Todas esas cosas hacen re difícil los espacios que hay que darle a los privados. Y súmala a eso el tema jurídico, en donde yo creo, sí, pues mira cómo lo solucionó. Compra que hizo Codelco solución. El salario blanco es un reconocimiento de que o compra o deja que los mismos privados hagan y tú le cobras lo que quieras. ¿Te fijas? Pero así como está la cosa, salvo lo que diga esta comisión, que no sé qué va. No, pero volviendo al punto, en el fondo, el espíritu que tiene con nuestros salarios, veamos, cada uno está funcionando. Y por de pronto, por lo menos, el interés manifestó de muchas empresas, y aquí vamos al último punto que planteó algo diferente, muy clave, el tema geopolítico. O sea, el tema del litio pasa a ser, hay otros elementos en juego tan importantes que hacen que sea muy atractivo, y por lo tanto hay intereses de países, no de empresas, de participar. Entonces, yo creo que hay un tema de interés de mercado que no solamente es genuino por el tema de generación de renta, sino también hay un interés geopolítico de países para participar. No es parecido a lo del cobre. Pero, ¿cómo? ¿Tú te imaginas lo que pasa si le metiéramos 20.000 millones de dólares a esa empresa? Que están disponibles en el mercado, es cosa de llamar de proyecto. El Codelco 21. No solo el Codelco cobre, el Codelco litio, el Codelco hidrógeno verde, el Codelco de la una mega empresa. Ahí está la oportunidad. No, es que ya estamos pasados en el tiempo, así que ha sido muy interesante. Gracias, Miguel. Esto demuestra que este es un tema que no solo es un tema técnico, digamos, que es resorte del gobierno, sino que es algo que vale la pena conversar. Yo creo que en todo el sector minero, en el ecosistema, como le llamamos nosotros, hay conocimiento, hay interés y hay el respeto técnico y las maneras de poder poner esto en una conversación que permita que al final se tome la mejor decisión posible. Yo creo que ese es el interés. Así que muchas gracias por esta conversación, Cristian, Marco, porque yo creo que son los diálogos que son necesarios hacer, digamos, en torno a estos temas. Así que encantado y volveré a estar en la tsunami, Cornea. Estar en la tsunami. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias a todos los que nos acompañaron vía Zoom.